El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Números capítulo 6, verso 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Por eso es que al final de la reunión siempre los bendecimos, por esta orden. La gente termina y dispara a traer a sus hijos como si sus hijos se fueran a escapar. Disparan para irse a comprar comida, para salirse de la iglesia, y no se dan cuenta cuán importante es la bendición de Dios sobre sus vidas. ¿A cuántos les gusta que lo bendigan? A todo mundo le gusta. A todos nos gusta que nos bendigan. Y cuando un hijo se acostumbra a que lo bendigan, cuando va a viajar, viene y le dice a uno: bendecime mamá, o bendecime papá, voy a viajar, ora por mí. ¿Por qué? Porque sabe que la bendición de Dios es lo más importante. ¿Y qué es bendición? La bendición no solo es un deseo piadoso, la bendición activa la bondad de Dios, porque invoca su apoyo para el bienestar de una persona. También habla de agradecimiento, implica salud, provisión y felicidad. ¿Por qué? Porque se desea buenas cosas para el otro, para la otra persona. O sea que el poder de la vida y la muerte está en la palabra. Se bendice. Y cuando se bendice, la bendición retornará a la vida del bendecidor. Por eso es que hoy los bendigo con todas las bendiciones. Porque yo deseo que las bendiciones que yo les doy a ustedes, ustedes también las devuelvan multiplicadas. Porque si ustedes no las devuelven, es su problema. Yo los bendigo, Dios me va a bendecir por lo que yo los bendigo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto quiere decir que al bendecirlos a ustedes, me bendigo a mí misma. Y entonces puedo estar en la presencia de Dios, amándole, obedeciéndole, porque Dios siempre es bueno. Muchos piensan que la bendición de Dios viene expresada en prosperidad material o en un bienestar sin dificultades. Otros piensan que la bendición es una investidura de poder para alcanzar éxito, prosperidad, una larga vida. Pero aquí nosotros estamos viendo en Números 6, 22, 27 al 27, donde está registrada esta bendición sacerdotal. Se llama la bendición sacerdotal. Y vamos a tomar en el verso 25 la parte que dice: y tenga de ti misericordia. Vaya ahí a su Biblia. Verso 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. La misericordia de Dios nos alcanza a todos.
No hay persona en el mundo que no necesite misericordia. ¿Sabe por qué necesitamos misericordia? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dicho de otro modo, si todos hemos pecado, ninguno de nosotros alcanza el ideal de Dios. Por lo tanto, necesitamos misericordia. La única manera de acercarse a Dios es a través de la gracia. Y la gracia es un privilegio o un derecho que solamente otorga un rey. Y ellos son los que tienen derecho y autoridad para suspender las penas y otorgar un perdón. Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, es el soberano del universo, es el juez de todo y tiene el privilegio y el derecho de otorgar gracia, de otorgar perdón, de indultar, de quitarle la culpa a un pecador, pasar por alto los pecados de las personas. O sea que todo lo que tenemos proviene de Dios porque Él es bueno y nos favorece. A veces pensamos que Dios solamente salva a la gente buena, pero la Escritura dice, ninguno hay bueno, solo Dios. Nosotros decimos gente buena, es gente buena porque la gente es amable, porque no se mete en problemas. Pero la Escritura dice, no hay ni uno bueno, solo Dios. El problema de la mala interpretación de la palabra es que nos hace pensar así. Porque Dios tiene otra definición de lo bueno. Por eso mejor es usar la palabra justo o justa cuando se refiere a la condición de una persona. Porque está hablando de alguien que va a salvarse. Ya dije que la Escritura dice que todos somos pecadores. Por lo tanto, estamos excluidos de la gracia de Dios. Y en pecadores estamos incluidos todos, buenos y malos. Y solo logramos ser hijos de Dios cuando reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que necesitamos un Salvador y aceptamos el plan de Dios para nuestra propia salvación. Mira ahí Mateo 5:3 dice, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Dice en la Biblia, Dios habla hoy. Bienaventurados los que reconocen su necesidad. ¿Quién es el que reconoce su necesidad? El que sabe que no puede salvarse a sí mismo. El que sabe que está excluido de la gracia. El que sabe que solamente en Cristo hay perdón de pecados. Ese es el que reconoce su necesidad. El que sabe que sus buenas obras y sus buenas costumbres no le pueden salvar. Esa es su necesidad. Yo siempre hablo de esa, Dios habla hoy, porque esas palabras fueron las primeras palabras que saltaron de la Biblia a mi cara. Bienaventurados los que reconocen su necesidad, porque el reino de Dios les pertenece. ¡Uah! Saltaron las palabras. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces dije yo, cuando vi ahí la palabra, dije, ¡ay! Pegué para mi grito ahí. El reino de los cielos es para mí. Porque yo reconozco que no soy salva. Yo reconozco que no estoy camino al cielo. Yo reconozco mi necesidad. Y las palabras comenzaron a moverse de tal forma que vino una revelación completa. Y ese momento, solita, con una oración que había en la Biblia del Espíritu Santo, le pedí al Espíritu Santo que entrara en mi corazón. Y de ahí nació en mí un deseo de leer la palabra.
Cuando uno empieza, más en lo que no entiende que lo que entiende. Pero la pasión por conocer a ese Dios que le habla a uno de esa manera, lo lleva adelante y uno comienza a aprender las cosas buenas. Sin Él nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, por más que hagamos cosas buenas, obras buenas, porque hacemos obras buenas, es verdad, pero los pecados siguen ahí. A menos que se haga algo sobrenatural para limpiarnos de ellos, y es precisamente lo que hace Jesús en la cruz, mediante su sacrificio. Por medio de la cruz, todas las personas recibimos misericordia. Y la misericordia es un aspecto del amor compasivo de Dios que lleva a amar de una manera profunda y entrañable a personas que no son merecedores de ser amadas. Es increíble que Dios ame a personas que no merecen ser amadas y todavía haga lo imposible por rescatar personas que están en descrédito delante de los ojos de Dios y de los hombres. Jesús dijo: yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo irrescatable, está Él dispuesto a rescatarlo. Por lo tanto, cuando tenemos una manifestación de parte de Dios que nos revela su misericordia sobre nosotros, no podemos menos que decir: gracias, Padre, porque tú eres realmente misericordioso. Cuando el ángel de Jehová, o el ángel Gabriel, saludó a María, le dijo: María, no temas, has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y esa gracia puede venir de dos maneras. La primera, puede que no sepas que hay una gracia, ni te importe tampoco. No quieres saber nada de Dios. Pero cuando viene esa gracia y te dice: te amo, no hay quien resista eso. No hay quien lo resista, porque Él está tocándote y diciéndote: te amo, cuando vos sabes quién eres, cuando vos sabes qué sientes, cuando vos te odias a vos mismo y odias a los demás, y escuchas esa voz de Dios diciéndote: te amo. La misericordia forma parte de la gracia de Dios. Es uno de los elementos más importantes, así que nos acercamos a Dios no porque le caemos en gracia, sino más bien porque Él nos da gracia para que nosotros le conozcamos. El Salmo 32:10, fíjese lo que dice el Salmo 32:10. Dice: muchos dolores habrá. ¿Para quién? Para el impío. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Este pasaje solo habla a los impíos. Es como si dijera: muchos dolores habrá para los impíos, pero los impíos que esperan en Jehová alcanzarán misericordia. Tiene que aprender a leer la Biblia. O sea que los impíos que claman a Dios, aun siendo impíos, pueden alcanzar misericordia. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo experimentaron? Amén. Todos lo hemos experimentado. El Salmo 33:5 dice que Dios ama la justicia y el juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. O sea que la justicia y la misericordia de Dios van juntas. Parecen opuestas, pero lo cierto es que en la cruz las dos cosas se encuentran. La justicia de Dios
y la misericordia. Porque esa es la expresión más alta, pues la muerte de Jesús satisface la justicia de Dios, la justicia que Dios requiere, y provee al mismo tiempo la misericordia para el pecador. ¿Cómo es eso? Dios no pasa por encima de su justicia, porque Él es un Dios justo. Esto tienen que tomarlo bien. Dios no pasa por encima porque Él es un Dios justo. La Biblia enseña que la ley no perfeccionó nada. Y el apóstol Pablo nos dice que la ley sirve para indicar a los infractores que han cometido una infracción. Pero ella no tiene en sí misma poder para transformar ni para justificar a nadie. La ley es buena. Solo que nos está mostrando la calidad del Dios que tenemos. Y nos está mostrando al mismo tiempo la clase de gente que es la que Dios anhela. Porque si nosotros tuviéramos que cumplir la ley para ser salvos, estuviéramos todos fritos. ¿Sabe por qué? Porque si fallábamos en un mandamiento, éramos culpables de todos los mandamientos. Un solo mandamiento de la ley que no cumpliéramos, culpables de todos los mandamientos. Así que cuando todos estábamos impotentes y no teníamos modo de escapar, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por nosotros a pesar de nuestra iniquidad, demostrándonos por medio de su sacrificio la inmensidad de su amor. Dice la Escritura que antes de la ley los hombres pecaban. Antes de la ley. Antes que escribiera Moisés la Biblia. Antes de la ley. Entonces no había ley que los acuse. No se los podía culpar de haberla transgredido, de haberla violado. Y la gente seguía muriéndose desde Adán hasta Moisés. Aunque el pecado de ellos no fue igual al de Adán, que había transgredido una ley de Dios que prohibía comer la fruta de un cierto árbol. La ley nos provocó la tentación de pecar. Fíjese que cuando se le dice a un niño, no comas la semilla de la guayaba, ¿a cuántos les han dicho eso? No comas ninguna semilla porque te va a crecer una planta en la barriga. ¿Cuántos le han dicho eso? Entonces uno no come la semilla y cuando se pasa una semilla uno se asusta de tal manera y sufre, ¿no? Está esperando que salgan las hojas por la boca. Entonces así le pasa a los niños cuando se les dice no comas la semilla de la guayaba, es como si les dijeran come. Varios adultos hoy por no obedecer esa orden comieron, pero hasta el día de hoy por las consecuencias de esa desobediencia aprendieron y nunca más comieron semilla. ¿Por qué? Porque saben lo que produce. La ley o la orden de no hacerlo provocó el pecado. Porque antes la gente no sabía que no había que robar. Pero cuando vino la ley y dijo, no robarás, y el hombre robó, entonces pecó. ¿Por qué? Porque hubo una infracción. Entonces, otra vez volvemos aquí. La justicia de Dios es una, y la misericordia de Dios es la otra. Cuando Dios le dijo a Adán, no comas de este árbol, porque ciertamente morirás, esa orden provocó el pecado o la infracción, y al pecar Adán, el pecado entró en la raza humana. Y su pecado esparció la muerte por todo el mundo. Y todos comenzaron a envejecer y a morir. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Pero antes de la ley los hombres pecaban, sí, porque no había ley.
pero no se les culpaba de transgredir la ley. Es como si Dios dijera, bueno, quiero que sepan que soy un Dios justo y no voy a pasar por alto mi justicia si pecas. Entonces la muerte de Jesús fue un acto de justicia que satisfizo la justicia de Dios, pero también satisfizo la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo fue condenado y murió por nosotros. Y siguió todavía clamando, Padre, perdonadle porque no saben lo que hacen. Murió en nuestro lugar por amor a nosotros, dándole al hombre la posibilidad de acogerse a los beneficios de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y esto no es para todos, sino para los que creen. Ahora veamos la misericordia. En la cruz tenemos dos cosas. ¿Qué tenemos? Justicia y misericordia. Ahora veamos la misericordia de Dios en acción. Hay ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, una historia. Evangelio de Juan, capítulo 5. Esta historia cuenta que había en Jerusalén un estanque llamado el estanque de Betesda, que tenía alrededor 5 pórticos y 5 arcos en la entrada, donde se cobijaban una multitud de enfermos. Ahí en esos pórticos habían cojos, habían ciegos, habían paralíticos, que ellos no tenían acceso al templo. Y si ellos no tenían acceso al templo, el Señor iría a buscarlos allí donde ellos estaban. No había otra manera de llevarles la salvación a aquella multitud ignorante que sufría el abandono espiritual de las clases religiosas. Y en todo aquel tiempo había una creencia popular acerca del estanque de Betesda. Y eso muestra el por qué había aquel lugar donde llegaban tantos enfermos reunidos. Y ahí se reunían, porque ellos tenían la creencia de que un ángel descendía del cielo cada cierto tiempo y agitaba las aguas del estanque, y el primero que entraba el agua después del movimiento era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Esto no pasa de ser una superstición, como muchas otras supersticiones donde la gente va y se trae agua de los santuarios. Porque mirando la historia dice que había una corriente que era lo que movía el agua. Pero ellos tenían la idea de que un ángel hacía eso y sucedía el milagro. Y la gente estaba ahí esperando, porque ellos no podían entrar al templo. ¿Por qué? Porque eran cojos, porque eran ciegos, porque eran paralíticos. Y la religión los rechazaba. Así que cuando Jesús pasó por el estanque de Betesda, encontró un hombre que estaba con parálisis hacía 38 años. Jesús le dice a este hombre, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le responde, Señor, hace 38 años que estoy aquí, pero cuando se revuelve el agua no encuentro nadie que me lleve al estanque. Jesús, al verle y al escuchar su historia, fue tocado a misericordia y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó y salió corriendo. Esto es misericordia en acción. La misericordia lo primero que hace es mirar la situación y la necesidad del pecador. Su deseo de Jesús no era condenarlo, era bendecirlo. Y esto no tiene que ver nada con la religión, sino con el amor y la misericordia de Dios. Porque la religión le impone al hombre normas y una lista larga de cosas que debe hacer y no hacer. Pero Jesús, antes de decirle lo que tiene que hacer, le dice, te amo, estoy conmovido por tu situación, quiero sanarte, y levántate y anda.
Dios es misericordioso, más misericordioso que cualquier ser humano. 38 años de enfermedad son muchos años de sufrimiento. La vida de un enfermo es muy triste. Al principio el enfermo tiene parientes, sí. Tiene amigos también visitándolo, pero van pasando los días y los amigos y los parientes van desapareciendo. Y si la enfermedad dura más tiempo, el enfermo comienza a quedarse solo. Imagínese, hablando de días solamente, pero este hombre llevaba 38 años en esa situación. Hasta esta altura de la vida, el enfermo olía a orina y a excremento. El enfermo no tenía fuerzas para asearse. Y Jesús se dirigió directamente al paralítico para mostrarle que a pesar de tantos fracasos, no todo estaba perdido. Jesús es el tipo de amigo que todos necesitamos, porque Él siempre está interesado en nuestros problemas. Porque nunca le falta misericordia. Por eso es que en la cruz nosotros vemos dos cosas: la justicia de Dios y la misericordia. Jesús le mandó al paralítico que haga 3 cosas que no podía hacer porque le resultaba imposible. Él le dijo: levántate. 38 años el hombre tullido, y el Señor Jesús le dice: levántate. 2, toma tu lecho. Y la tercera cosa que le dijo: anda. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Iba a hacer caso este paralítico a este hombre que no conocía? El paralítico percibió la autoridad y el poder en las palabras de Jesús. Confió inmediatamente, se paró. Descubrió que el Señor era capaz de hacer lo que le había hecho. Le dio fuerza y la capacidad de creer y llevarlo a cabo. Dice la Escritura que al instante el hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Y de esta forma se resalta el carácter completo y repentino de la curación, de la sanidad. Y para colmo de males, para los religiosos era día de reposo. La historia del paralítico de Betesda no terminó ahí. Más bien comenzó una discusión entre Jesús y las autoridades judías que se sentían supuestamente, entre comillas, defensores de la verdad. Y ellos intervinieron enojadísimos, gritándole al enfermo: oye, ¿dónde vas con eso? No te es lícito llevar tu lecho en día de reposo. Los religiosos consideraron que este hombre estaba realizando un trabajo y por lo tanto estaba quebrantando el día de reposo. El mandamiento del día de reposo de no llevar carga. Ellos no sabían que el sábado fue hecho por causa del hombre y que mayor reposo para este pobre paralítico era ser sanado después de 38 años de enfermedad. Pero a ellos la enfermedad de este hombre no les importaba. Lo único que les importaba era la ley. ¿Sabe por qué? Porque ellos no conocían la misericordia. Se habían olvidado que la Escritura dice: misericordia quiero, no sacrificio. No ha habido ni habrá en el universo entero un amor tan grande como el de Dios. Por eso es que Dios cada día quiere que nosotros sepamos que Él nos ha amado con amor eterno y nos ha prolongado su misericordia. Si quieres alcanzar la misericordia de Dios y recibir el perdón de tus pecados, hoy puede suceder eso. Porque Dios nos declara justos del delito de haberle ofendido si nosotros creemos en Jesús y en sus promesas. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.